Bueno, pero Es bueno. mejor grabarla, maestro. Es mejor para que nos ayude más. Claro que sí, hermanito. Perfecto. Entonces decíamos que ya escogimos la tabla de los años Kahli, porque la Sí. persona es del año Kahli. Ajá. Entonces, dice la hermanita es de la zona Tochli. Ah, todavía 7 no de julio. encontramos su numeral. Apenas el de Tochli. Aquí está, miren, 7 de junio. Su veintena es Toshkats. Ujú. Ese en el otro apartado, póngale que es de Toshkats. Y ahorita vamos a ver qué quiere decir Toshkats. Esa es la veintena. Está mal, maestro. Es 7 de Ajá. julio. ¿Es de junio o julio? Sí es julio, pero es 7. Ajá. Aquí nosotros anotamos que es 7 de junio y aquí está, miren. Toshli, 7 de junio. ¿O en qué? ¿Dónde estaría más? Toshli, maestro. ¿Verdad? O ayúdenme, compañeros, a lo mejor yo me Es, equivoqué. es No, Toshli, maestro. ¿De la acuerdo a tabla los datos? La veintena es Toshkatl y el regente es Toshkatl. julio, ¿es julio, maestro? ¿Es julio o junio? Es Junio. 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 Ah, En el ah, chat mandaron la 7 fecha, de hermano. junio. Ah, yo estoy mal, Ujú. perdón, yo estoy Sí, mal. no se preocupe, hermanito. Adelante. 7. Ah, no, suele suceder, no se preocupe. Muy bien. Entonces, avanzamos. Ya encontramos la energía y su veintena. Ahora sería el siguiente formatito para encontrar precisamente la trecena y su numeral. ¿De qué año es? 9, ¿verdad? Aquí estos son para encontrar su numeral y la trecena, hermanitos, son 13 formatos. Ese es el formato 1. No lo vamos a ocupar porque no es del año 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni 5, 6, ni 7, ni 8. Este sí. ¿Por qué 9? Porque es del 9 Kahli. Este marca el año, hermanito. Este lo vamos a tener muy presente. Y como ya vimos que es Tochli y Toshkat, unimos, miren. Aquí, Toshkat. Aquí, miren. ¿Sí estamos bien? Aquí. ¿Cuál sería su numeral? Ya le chequeo. 11. A ver. 11. ¿10, 11, Nahui. hermanitos? Ay, 4. 4, 8. ¿verdad, Nahui? Nahui ¿Qué? Tochli. 4. 4. Es 4 conejo. Ujú. Aquí vamos a encontrar otro dato, hermanito, la trecena. La trecena. ¿Cómo se saca la trecena? ¿Verdad? Como aquí está el número 4, nos vamos a ir hacia atrás. 4, 3, 2, 1. Aquí sería. ¿Cuál sería su trecena? El Secoat. nombre de Secoat. ¿Qué más? Secoat. Ahí tenemos. Su trecena es 1 serpiente. Hasta aquí encontramos la trecena y su numeral. ¿Sí? Ahora, ¿qué Perdón, sigue? Demashtiani. Sí, dígame. Maestro, ¿Podría regresar otra vez cuando retrocede 4, dijo? Ah, de la trecena. Ujú. Vamos a retroceder, permíteme. Aquí está, miren. Este fue su numeral. Y para encontrar su trecena, vamos a retroceder, o sea, vamos a regresar hacia atrás hasta encontrar el número 1. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, 4, 3, 2, 1. Donde encontremos el 1 hacia atrás, ahí está su trecena, el nombre de su trecena, y lo ubicamos, es Secoat. Ya, ¿Sí? gracias. Igual, sí, hermanita, sí, igual, y si es que hubiera salido hasta 13,
hasta el número 13, igual nos regresamos, buscamos hasta el número 1 para encontrar su trecena. ¿Sí? Espero que le haya quedado un poquito más claro. Muy bien. Muy bien, hermanito. Maestro, Entonces nos vamos. Como que está Dígame, mal, dígame. como que está mal mi tabla, maestro. Mande. A mí me indica Tochtli en la tabla número 9. Es en Tochtli, ¿no? Sí, su tonal es Tochtli. Sigo la línea exactamente. Me da el numeral 5 hasta encontrar a Tecuihuitón y me da ¿Por qué? 5 su numeral. ¿Por qué? Unimos Tochtli y la trecena es Toxcatl. Eso ya lo vimos en el formato de los Tochtli. Unimos Tochtli con Toxcatl. Es el número 4. Ya lo oí. Gracias, Toxtla. Muy bien. ¿Sí? Debemos Sí. de tener mucho cuidado eso. A veces lo hacemos de manera muy rápida y nos confunde. Vamos paso a pasito. ¿Sí? A mí me ha pasado. A veces, por eso yo les digo, prefiero hacer un tonal 1 por día a que yo lo haga 1, 5. A veces son datos que se nos llegan a pasar. Muy bien, hermanito. Entonces, ya tenemos el número 9, ya lo ubicamos. Ahora vamos a trabajar Es el con, 4. ándale, los señores del día. Tenemos aquí, mira, los señores de la noche. Y ese también igual y no veía, todavía le dije al hermanito, oiga, no tienen los señores de la noche. Perdón, disculpe. Muy bien. Aquí tenemos los acompañantes de los signos, dice. Kaupuali, signos de los días, ¿no? ¿Cómo se llama? Que es Ipaxi, aquí podemos ubicarlo, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos a Toshkat, vamos a buscar aquí a Toshkat, aquí tenemos la fiesta de Tezcatlipoca, ¿no? Pero también Toshkat se refiere a las cosas ya muy secas ya en ese mes de mayo, al momento de decir ya cosas muy secas, ya cosas muy, muy maduras, ya muy bien preparadas, ¿no? Bueno, ahora y aquí nos muestra a qué horas inician los días dependiendo del año. Vamos a ver los acompañantes del hermano de la persona que acabamos de ver, que su tonal es Toshli. ¿Quién es su regente? Mayahuel, ¿no? O Meyahuel, que algunos la conocen de esa manera. Entonces, donde está, dice Tonali, póngale su regente, es Mayahuel. ¿Sí? Su regente, su acompañante es Mayahuel. ¿Y quién es Mayahuel? Es la gran señora del maguey, ¿no? ¿Y quién es la gran señora del maguey? ¿En qué nos ayuda? El maguey es sustento. El maguey es una bebida que nos ayuda también a representar como la pasión por hacer las cosas, de entregarnos armoniosamente, pero también es el licor que nos muestra nuestras diferentes máscaras que tenemos, ¿no? Pero también el magueycito tiene la parte del sustento, es comida, es vestido, se hacen los ayates, se hacen los mecates, es comida porque la flor del maguey, cuando florece, decimos nosotros cacaya, la cacaya, ¿no? Es esa flor, es comestible. El quillote, ese tronquito, sirve como instrumento musical, sirve para poner en las casas, o sea, es un sustento completo el maguey, ¿no? Pero también Meyahuel está conectada con la luna, con las fases lunares, es una energía femenina, y así de esa manera podemos irlos enriqueciendo, ¿no? Toshli Meyahuel. maestro, disculpe. ¿Puede repetir otra vez porque me perdí? ¿Cuál sería? El de ahorita, el que está diciendo. Mayahuel. Mayahuel, Mayahuel sí. es una energía femenina. Dentro de la Otosh, mochila la encontramos signos de los como días. una mujer. Signos de los días. Yo estoy en signos de los días. Tosh y Mayahuel. Tosh.
Ajá, Toch, es su acompañante. Es como Ok. nuestro poder que tenemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, el de usted es Masat, su regente es Tlalocantecuhtli, Claro, el señor fertilizador que tiene conocimiento, que ayuda a los demás, que empodera a los demás. Ese es como ese poder que nos dan al momento de nacer en ese día. ¿Sí? Maestro, Ujú. maestro, pero yo aquí tengo Tochtle, conejo, y en lugar de que diga Mayagüe, o tengo otro formato, espéreme, déjame ver. Sí, tiene Es otro formato. Calpuli, no, es acompañante, ¿verdad? Ok, un momentito, maestro, No, deje para. del formato que usted tiene es este, Kaupowali. Aquí es Calpuali, la traducción, los signos de signos. los días. Lo que está Ah, viendo el formato de usted es de la traducción que quiere decir Tochli, pues es conejo, ¿no? ajá. Y esa es una de las cosas, y ese es el otro formato. Dice signos de los días y sus acompañantes. Oh, sí, ¿Ah? ya, maestro, ya está Bueno, en el que sí, sigue. hermanito. Ya, gracias, mi Perfecto. maestro. Sí. Entonces, Tochli, su acompañante de Mayagüe. Las trecenas también tienen sus acompañantes. ¿Cuál fue la trecena de esta persona? Ayúdenme. No, Tecoatl. no. Coat. Fue Coat. Teco- Coat, hermanitos. Entonces, su regente, ¿quién es? Xiuhtecuhtli. Ajá. Xiuhtecuhtli. ¿Y qué Xiuhtecuhtli. más? Y Tlahuizcalpantecutli. Itlahuizcalpantecutli. Está bien empoderado. Tla, Tlahuizcalpantecutli. A ver, ¿quién es Xiuhtecuhtli? El señor del fuego celeste, el señor. Tecutli es señor, el gran señor. Xiuhtli, azul también. O también en la otra variante, el color azul se le dice como Ilhuicate. Y ese señor del fuego celeste lo encontramos en el cielo, que indica la no y el inicio de la noche, pero también indica el inicio del día cuando amanece. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto indica que esta persona es muy centrada. También el Xiuhtecuhtli se le llama como centrador, el que está al centro. Lo vemos directamente cuando vemos el códice, la Moshlibor, no, Feyerabadi Meyer, ¿no? Que está al centro. Es el que está centrado uno, conoce las bondades y las maldades, y a pesar de eso, decide qué retoma, ¿no? Ese es el centrador. También se le llama fuego celeste porque cada ceremonia, no se les olvide, siempre prendemos el fueguito, ya sea en una velita, ya sea en una fogatita, pero siempre el abuelito fuego ahí está presente. Es el que nos guía, es el que nos armoniza, es un. También se le llama el abuelito fuego huehueteo, como la energía anciana, la energía más antigua, y a ser anciana en este ámbito, un huehue o un huehuensin, siempre se le considera a esa persona que ha acumulado ese conocimiento. Entonces esta persona tiene ese conocimiento, tiene esa cualidad, ¿sí? Tenemos a la otra energía que lo acompaña, igual es del Ilhuicat, del cielo, que es Tlahuitzcalpantecu, el señor es el señor de la gran estrella, la estrella que ilumina todo en la mañana, ¿no? También es conocido como el señor de la aurora, esa estrella tan grande que nosotros lo tenemos y lo debemos de trabajar. También algunos lo conocen con el nombre de Venus. Es una estrella muy hermosa que tiene su propia cuenta, que tiene su propio trabajar con él. Al ser una estrella grande, además de darnos sabiduría, nos ayuda a, ¿qué? A iluminarnos. Esta persona tiene mucho conocimiento. A veces tenemos ese conocimiento, pero no lo sabemos, ¿verdad? Y eso
Y eso, ¿cómo lo vamos a conocer? A veces con un curso, con leer un libro, ya lo tenemos el conocimiento, es cuestión de activarlo porque ya lo llevamos en la sangre, lo llevamos en nuestras generaciones, pero debemos de estar abiertos a aprender, porque también nosotros nos bloqueamos, no es que eso no lo voy a aprender, es que eso no lo sé. Se están programando o nos estamos programando. Sí, hermanita Leti, la escuchamos. Ujú. ¿Sí le levantó su mano? Tierra llamando a la luna. Adelante, hermanita. No la escuchamos. Falla un Ahí poco el me audio. escucha, maestro. Y ahora sí, acérquese un poquito más a... Ahora sí, sí la escuchamos. Ya, escucha, maestro. Sí, 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 adelante. No, su Sí, audio. sí me escucha, maestro. Disculpe, no lo escucho. her- Ay, Hermanito, ay, ¿sí ay. la escuchan a la hermanita? Ya me, No ya se me escucha escucha. Se escucha entrecortado su audio. entrecortado. Ujú. Le escribo, maestro. Adelante, entonces. Sí, hermanita, avanzamos entonces, hermanitos. Bien. Ah, perdeme un minutito que me conectar esta máquina antes de que se descargue más. Anduvimos de pata de perro, y pues ahorita tenemos que cargar la máquina. A ver. Ujú. Híjole. Bueno, les decía yo, en esta parte, lo de las trecenas, ajá, vamos a tener que es la, no, ahí también no sabría, hermanita, en qué parte o de la explicación se perdió usted, ¿no? Ahí es donde, bueno, todavía no vemos los señores del día ni de la noche, hermanita Leti. Todavía no los vemos, apenas estamos viendo los acompañantes de los signos y de las trecenas. Todavía no pasamos a los señores de la noche. Muy bien. Entonces, hermanitos, les deseo yo Tlahuizcalpantecutl. Ahora nos pasamos a las veintenas para encontrar su regente de la veintena, ¿no? ¿Qué es Toshcat? Aquí está, miren, Toshcat, la fiesta de Tezcatlipoca. ¿Quién es su regente? Es, por allá anótele, su regente de Toshcatl es, en sus formatitos, es Huitzilopochtli. Que representa así de manera general Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, el colibrí izquierdo, que representa precisamente la fuerza de voluntad, ¿no? ¿Qué más? No es tan solo uno, tenemos el otro regente que es Tezcatlipoca. Y Tezcatlipoca se refiere precisamente a esa energía interna que tenemos nosotros, ¿no? Tezcatlipoca. Muy bien. Hasta aquí. Inclusive nos marca aquí para recordarnos que inicia el 31 de mayo y termina el 19 de junio. Y por lo tanto, sí está dentro del rango de esta veintena, porque el hermanito, la hermanita es del 7 de junio, ¿sí? Ya encontramos el regente de la veintena. Muy bien. Nos vamos ahora por acá ahora sí vamos a hablar con los señores del día. Aquí es, aquí está, miren, los señores del día. ¿Cómo utilizaremos este formato de los señores del día? Bueno, vamos a utilizar su numeral.
¿Cuál es el numeral de la persona que estamos armando su tonal? 9. Nahui. Ándale, si es el Nahui, es el número 4, ¿verdad? Y aquí está, miren. Su señor del día es Tonatiuh. Ajá. Su señor del día, que en náhuatl es Tonaltecuhtli, ¿verdad? Su regente es Tonatiuh, es su señor del día. Ahora vamos con su volátil. Su volátil es Solin. ¿Qué es Solin? Vamos a ponerle el volátil. Es Solin. Y Solin, aquí está, miren, es el codorniz. Tonatiuh es el portador del calor. Ajá, y podemos completarles el portador de la luz y ese calor que tenemos, ¿no? Muy bien, es el número 4. Muy bien. ¿Qué más, Noknitzin? Es el número 4, el portador. Y su otro regente es Xipetotec. Y ese es muy recientemente que vimos quién es Xipetotec, su regente del Señor del Día. ¿Qué es Sí, Xipetotec, tanto hermanito? tiempo va que no le metí chingadera al cuerpo y ahorita quiero empezarla a meter. Salió verga. Temastiani. Sí, dígame. Disculpen ustedes, pero usted tiene en su posibilidad de la computadora silenciar los micrófonos, dado que hay 2 o 3 micrófonos abiertos y no permite comprender bien el audio que llega. Nada más para su consideración. Sí, hermanita, muchísimas gracias. Por favor. Parece que era el único el ahorita que estaba. Sí, están todos silenciados, abuelita. Muchísimas gracias. Tlazocamati. Socamati. Vamos a practicar ya mañana en la mañana vamos a practicar para silenciar a todos y ya, pero aún así, por ahí les vamos a pedir los hermanitos que vayan pagando sus micrófonos. A lo mejor no se les prohíbe que entren a la clase, pero por favor, ¿verdad? Pagar sus micrófonos para los que estén atentos. Pues bien, hermanitos, entonces les decía yo, aquí en Solin, pues su regente es Xipetotec. ¿Quién es Xipetotec? Pues acuérdense que ustedes decíamos que Xipetotec es el que cambia de piel, ¿no? Entonces la persona le da la posibilidad de cambiar muy fácilmente en todos los ámbitos de su vida. Tiene una de las cosas que podemos ocupar, por ejemplo, aquí miren, es que trae la traducción precisamente al español, y aquí viene en náhuatl, ¿no? Muy bien. Ya vimos lo del señor, precisamente del día, con sus regentes, su volátil es Solin. Solin es el codorniz. Por antonomasia, una de las cualidades que tiene el codorniz es que se utiliza siempre para las ofrendas que nosotros hacemos, ¿no? Actualmente, para hacer falta las codornices, se utilizan los pollitos de rancho, de granja, ¿no? Actualmente se ha cambiado un poquito por lo mismo, los codornices es un poquito difícil de mantenerlos aquí en la región, y por eso se opta por los pollitos en las ofrendas. Precisamente el día de hoy fuimos a dejar una ofrenda, y ese es el ave que se utiliza, ¿no? Por las ofrendas, por la sangre que se da. Muy bien. Y una de sus cualidades del codorniz, pues al darse como ofrenda, es una persona que siempre le gusta ofrendar, a veces hasta de más, con los demás, ¿no? Y tiene el poder de camuflajearse. El codorniz, cuando no quiere ser visto, se puede camuflajear. Es una de las cualidades que también tienen estas personas que tienen a codorniz. Tonatiuh, de igual manera, el Tonatiuh da la luz, como les decía yo, para todos, ¿no? Es como que a grandes rasgos esas son las cualidades. Pero ahorita les vamos a abrir el otro documento
donde ustedes podrán ir checando, ¿verdad? Donde ustedes pueden ir checando que cada uno pudiera ver cómo hacer esta descripción del tonal. Muy bien. Vamos con el señor de la noche. Son 9 señores de la noche. Aquí me parece, déjenme buscar el formatito, porque los señores de la noche son dos formatitos. No, aquí no la tenemos, pero ahorita lo vamos a abrir del archivo que tenemos. Permíteme. Debe de estar por acá. Aquí está. Es este el formatito. Aquí está. Miren. Este es como el primer formatito para ver cuál es el señor de la noche, en qué numeral. De igual manera, agarramos el tonalitoshli y nos vamos a Satoshkatl. Ahí está, ¿no? Si se dan cuenta, aquí está, miren, Tochli, y unimos la fila del tonal y la columna de la veintena. Es el número 7, el chicome. Ahora bien, su novena. Vamos a anotar su novena. Aquí mismo vamos a encontrar su novena. ¿Y cómo lo vamos a encontrar su novena? Al igual que le hicimos como le hicimos con con la trecena, ¿no? Al igual como le hicimos con la trecena. Nos vamos aquí, Toshkat, hacia atrás. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cuál sería su novena? C, ¿verdad? Es el C y el Y. Muy bien. Entonces el C y el Y, anótenle que su novena es C y Y. O para algunas variantes que es Ejecat, C y Y. Y anótenle que el señor de la noche es el número 6, 7. Señor de la noche es el número 7. Ahora dejamos de buscar dejamos de usar este formatito y utilizamos este formato nuevamente. Nos regresamos aquí, donde están los cuadritos. Signos estos no son. Aquí está, miren. Los 9 señores de la noche, ¿no? A ver, permítanme. Ahí está. Ahora sí, aquí tengo el formato. Ustedes también lo deberían de tener. Me imagino que ya tienen su formato. Dijimos que es el número 7, ¿verdad? Aquí está. Este es el señor de la noche. Que es Chicome, ¿verdad? Que sería, es el Tlazoteotl. ¿Qué quiere decir Tlazoteotl? La que genera con cariño. ¿Y quién es Tlazoteotl que genera con cariño? Pues es la Madrecita Tierra, ¿no? Tiene muchas advocaciones la Madrecita Tierra. Totlalnanzi, Tlazoteotl, Tlazolteotl, ¿qué más? Huatlicue, Tlaltecuhti, ¿no? Y se refieren a Tonancintlali. Tonancintlali, pero recuerden que cada uno de sus nombres tiene como una especificidad, ¿no? Tlazolteotl como la que transmuta eso que le damos a la Madrecita Tierra. Tlazolteotl la que genera con cariño. ¿Qué genera? Nuestro sustento, nuestro alimento, ¿verdad? Pero bueno, entonces, vamos, ¿qué es? ¿Cuál sería su nahualito? Aquí sí vamos a ver el nahualito. ¿Quién sería? La novena. Oso de auxilio. Ajá, Itzpapalot, ¿verdad? ¿Qué es la mariposa? Es la mariposa de obsidiana, la mariposa negrita que vemos. Decimos nosotros, son como presagios que cuando llega esa mariposa enorme, negra y posa en tu casa, te trae un mensaje que posiblemente a alguien de tus familiares va a transmutar. Que son mensajes que nos... Pero también tiene otras advocaciones, el Itzpapalot, ¿verdad? La mariposita de obsidiana. Muy bien. Ahora vamos a buscar las novenas, también tienen sus acompañantes. Dijimos que ese es Yehyecatl. A ver, vamos, se Yehyecatl, aquí están. Esa es su novena, se Yehyecatl.
Y ahorita les voy a explicar por qué es importante. Su regente es Quetzalcóatl. Muy bien. Precisamente, esta novena, la novena, ¿para qué nos sirve? Para trabajarlo en la noche, para empoderarnos con ella. Esta novena es como nuestro segundo nahual. Podemos tener dos. Puede ser la mariposa de obsidiana, trabajar con esa mariposa, pero también trabajar con yejecas, con el viento. También el viento se considera como yejeca yowali, el aire de la noche. Puedes trabajar como aire. Y esta novena lo tienes que trabajar por 9 noches, por 9 meses, todo por 9, todo por 9. ¿Por qué el número 9? También el número 9 es considerado el número nahuálico, ¿no? ¿Por qué el número nahuálico? Porque en el número 9 se encuentra la energía de Atl, el agua. Por característica, por cuestiones de trabajo, este número 9, el agua se puede transformar en líquido, en sólido, en gaseoso. Y ese es el poder que nos da nosotros de poder transmutar de manera energética, de manera física, y así poder lograr el trabajo nahuálico que nosotros queremos hacer. ¿Por qué les menciono como la o el? La se refiere a la parte femenina, pero también se refiere a la parte espiritual de nuestro ser. Y él también como la parte física, como la parte energética que nosotros podemos potencializar al momento de transformar, ¿no? Como la intuición, la percepción con la parte izquierda. Pero eso precisamente lo vamos a ver en la próxima clase del día viernes, dentro de 8 días. Vamos a ver cómo podemos trabajar con los 9 señores de la noche. ¿Cómo puedo yo trabajar con Xutecuhtli? ¿Qué ejercicios puedo hacer para conectarme con Xutecuhtli y con Colotl? ¿Qué es Colotl? Es el alacrán, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar con él? ¿Y en qué nos empodera a nosotros el alacrán? Si trabajamos con el alacrán, si queremos encarnar al alacrán, pero siendo seres humanos, ¿cómo nos comportaría? ¿Cómo lo trabajaría? ¿Cómo trabajaríamos con Itzli, que es el oscuro de la obsidiana, pero también con el nahualito del Sinac? ¿Cómo viviríamos nosotros como seres humanos con el poder de Tsinacas, con el poder del murciélago? Y vamos a buscar cuáles son las cualidades del murciélago. Y así sucesivamente. Después, ¿cómo trabajaríamos con Pilsintecuhtli? ¿Cómo nosotros, siendo personas ya adultas, podemos encarnar a ese niño? Porque todos tenemos esa cualidad del niño. ¿Y cuál es esa cualidad? La curiosidad, el asombro, así como aprendemos. Porque cuando crecemos decimos, sí, ya no me asombra nada, ya sé que va a amanecer, ya sé que va a anochecer, ya sé de qué color es el cielo. Pero para aprender con asombro tenemos que asombrarnos todos los días. El sol no es el mismo sol de todos los días. Ustedes no son los mismos en cada minuto, en cada día. Se los aseguro. Vamos cambiando físicamente, intelectualmente, emocionalmente. Solo que a veces nosotros no queremos cambiar, ¿verdad? Decimos, es que así soy, ¿qué? Si te parece que bueno, y si no, pues adelante, ¿no? Y no debería de ser así. Aprender con asombro. Pero hay alguien más que nos puede acompañar. Coyote es un abuelito de los que nacen en el número 3 con su señor su señor de la noche, el coyote. ¿Cómo es un coyotito? Es muy astuto. Es un aprendiz todos los días. No comete los mismos errores el coyotito, ¿verdad? El coyotito, sí, exactamente, y eso es precisamente lo que vamos a trabajar
el Petlazolcoatl, el 100 pies. ¿Por qué? Dicen algunos, es que no, ¿cómo creen que ya 100 pies? Sí, tiene un gran poder. ¿Y quién es su señor de la noche? Es Tlaloc. Tlaloc. Cuando empiece a llover, ustedes contemplen ahora que ya va a empezar a llover, por eso estamos estudiando como medidores de lluvia. Cuando empieza a llover esas gotas enormes en la tierra, chequenlo en la tierrita, caen esas gotas de agua y se ven como esas manitas del 100 pies que vamos, ¿no? Y así son esas personas que tienen su energía de Petlazolcoatl, son fertilizadoras. Siempre están ayudando a los demás, de diferentes maneras. A veces nosotros consideramos ayuda siempre que es, a lo mejor, ven, te ayudo a barrete. Sí, es parte de, o mira, te doy ese dinero, te ayudo con esto. O te regalo esto. Pero hay otro tipo de ayudas que a veces son invisibles, como el dar una palabra de aliento, como en la mañanita en el grupo saludar. Eso es fertilizar la mente. A lo mejor amanecí y me regañaron, pero me mandan un mensajito positivo, híjole, ayuda mucho. Y ese es fertilizar, ¿no? Así vamos a estudiar los hermanitos para la próxima clase. Espero no falten cómo trabajar con los señores de la noche. ¿Y cómo los encontramos? En el Amosh. Hagan de cuenta, vamos a poner aquí el Amoshle, o sea, la imagen de Xiuhtecutli. Y aquí cuáles son sus cualidades y qué ejercicios podemos hacer con Xiuhtecutli. ¿Qué ejercicios podemos hacer con Sinacatl, con el murciélago, que es con Itzli? ¿Qué ejercicios podemos hacer con Piltzintecutli, con el coyotito? ¿Cómo podemos hacer los ejercicios con el coyotito? Y para eso, me adelanto, y ahorita terminamos con este tonalito, me adelanto si cada uno de ustedes investigue cuáles son las cualidades de un colotli, de un alacrán, de un murciélago, de un coyote, de una araña, ¿no? De un tecolote, de una serpiente, de una mariposa de obsidiana, de un ocelote y de un ciento. Hay que investigar. ¿Cuáles son sus cualidades? ¿No? ¿Cuáles son sus poderes? Imagínense que les dan ustedes una clase a los niños para que ellos comprendan qué es un regente o qué es un acompañante o qué es un nahuatl. Dígale cuál es el poder del hombre araña, por ejemplo, es que lo conocen todos los niños. Saca su telaraña y así. El regente es eso. En eso te empodera. Pero no tan solo para luchar con los villanos, no. Para luchar contigo mismo y ese poder utilizarlo primero para ti, después para los demás. Porque no puedes dar algo que no tienes. Exiges, sí, pero si tú no das eso, simplemente no funciona. ¿Sí? Sí, hermanitos, entonces. Maestro, ¿cuál es el formato antes de este, el que enseñó? Porque yo tengo uno, el PDF que mandó el hermano Somatli. Sí, ese no le incluyó ese formatito. ¿Pero cómo se llama? Porque yo lo tengo en mi otro paquete de hojas, pero que uno más el nombre. ¿Cómo se lee para ponerlo acá? Aquí está. Ese mero. Se llama ¿Cómo se? Señores de la Noche. Aquí dice Señores de la Noche. Bueno, aquí no aparece. No, Ok, Señores de señor. la Noche. Sí, Ok, hermanito. muy bien, maestro. Y muchas gracias al hermano Somatli por el trabajo que hizo brillante. Sí, Gracias. sí, es un gran trabajo que nos ayudó porque ya lo integró todos. Ya no andamos batallando de aquí para allá, ya tenemos todo un solo. Fácil ahora para eso, maestro. Perfecto, hermanito. Bien, entonces, les decía yo, vamos a trabajar con esto, los señores de la noche. Ya vimos los señores del día, ahora vamos a ver su rumbo cósmico. Ese es algo que nosotros no debemos de obviar, hermanitos. Vamos a cerrar estos formatos y vamos a ver cómo veríamos su rumbo cósmico. Solamente podemos utilizar un formatito, el Tonalama Borgia. Aquí tiene unos detalles de los que yo, por ejemplo, mandé. Este es el que podemos imprimirlo y no tiene la numeración aquí, ¿no?
Ya la hermanita Guadalupe me ayudó a verificar que tiene algunos detalles, es este que yo hice en el cuestión de los rumbos, ¿no? De Tlahuiztlampa con el otro rumbo. Bien, permíteme, ahorita les comparto este formatito para encontrar su rumbo cósmico, ¿verdad? Bien, no se nos olvide, debemos de aprendérnoslo bien, precisamente, es su numeral. ¿Cuál fue su numeral? Acuérdense, hermanitos. ¿Cuál es su numeral? ¿Es qué? Conejo con Nahui. Nahui. Muy bien. Y aquí miren y le agregué un poquito los números. Vamos a buscar siempre en la columna donde está el número 4. ¿Por qué? Porque su numeral es el número 4. Vamos a revisar. Aquí tenemos a Tochli. Ah, justamente aquí está, miren. Aquí está Tochli. Nahui Tochli. Está Nahui Cuespali, Nahui Coscuautli, Nahui Tochli, Nahui Xochitl y Nahui Malinal. ¿Qué rumbo es? Es en el rumbo de Tlahuiztlampa, el lugar del amanecer, el lugar poniente, ¿no? El lugar de la claridad. ¿Para qué nos va a Maestro, servir este rumbo cósmico? maestro, ¿puedo hacerle una pregunta? Mandé, sí, adelante. Ahí el rumbo, sí, es el rumbo por donde sale el sol, ¿verdad? Ujú. ¿No es el oriente, maestro? Tlahuiztlampa es el oriente. Ah, Aquí es ok. donde gracias hermanita, debe de ser oriente y no poniente. Es por donde sale el sol. Ajá. Y es donde por acá en el formatito, si lo tienen, me pudieran ayudar eliminándole. Aquí debe ser oriente, por donde sale el sol y no poniente. ¿Sí? Para que no se confunda. Ahí márquele tantitito, por favor, ¿no? Gracias, hermanita Guadalupe. Entonces, fíjense bien. En esta parte, este Amoshli nos va a servir para decirles cuáles son las cualidades que tiene más representativas. Ese es uno. Dos, nos va a servir para que ella o él, compañero o compañera que le saquemos su tonal, pueda poner su altar en qué rumbo. Ujú. ¿En qué rumbo? Todo lo que es, todo su tonal tiene un rumbo. ¿Y qué es este? Que sería el oriente. Ujú. Y aquí está, miren, y está en medio. Quiere decir, cuando está en medio, tiene la cualidad, la imagen mántica que tiene acá arriba, pero también tiene la imagen mántica que está abajo. Y es lo que vamos a leer nosotros, cada uno de estos. Su altarcito, ¿hacia qué rumbo lo puede poner? Pone, sale el sol, ¿verdad? Por ahí puede poner su altarcito para trabajar. Recuerden que vamos a poner nuestro altarcito donde pongamos nuestras herramientas de trabajo. No quiere decir que con esto ya nos convertimos en brujos y todo eso. No. Se trata de que todas nuestras herramientas sagradas los vamos a poner en un lugar específico donde podamos platicar con ellos, porque son energías que vibran, que nos ayudan y que tienen vida y nos puedan guiarnos en este sendero que estamos empezando. Y ese rumbo nos dice que representa el lugar donde se genera la claridad, la luz y el calor proveniente de Tonatiuh, activando la comprensión, ¿verdad? La convicción y la amabilidad en las actitudes que conectadas con acciones y las conductas liberan la seguridad en las personas que constantemente buscan entendimiento a través de las experiencias de la vida. Conciencia y luminosidad con las consecuencias de saber utilizar y estar siempre alertas a los sentidos despiertos para aprovechar el enseñanza y el mensaje de cada situación que nos otorga la vida. ¿Sí? Entonces, es esa parte que nosotros necesitamos aprender de este rumbo. Y bien, pues el hermanito o la hermanita de aquí es Toshli, tenemos aquí es una energía femenina, ¿no? Por su vestimenta es una energía femenina, pero no se les olvide que también tenemos la energía masculina. Entonces una persona no tan solo tiene la energía femenina ni la energía masculina,
sino que pues tenemos las dos energías, ¿verdad? Entonces, este personaje que vemos aquí, ¿no? Lleva en su mano, ¿verdad? ¿Qué sería? ¿Un pangueo, como una pequeña sonaja o qué sería? ¿Sería un símbolo del agua, de la fluidez? Veamos primero también cómo está señalando su mano, ¿no? ¿Qué creen que tenga en su mano? Yo sí lo veo como un pandero, Temashtiani, como que está alabando, como que está de alguna manera danzando. Ujú. Sí, sí sería como una danza, un canto, un avance. Sí, ¿qué más? Los demás hermanitos, díganme usted. Porque vamos a leer desde la vestimenta, desde cómo nos señala, acuérdense que esta es una escritura. Y por lo tanto, desde cómo está ataviado el personaje, desde qué es lo que nos señala, vamos a leerlo, ¿no? Y también vamos a interpretarlo. La hermanita dice, pues no, pues es que a mí es como un pandero, como si estuviera danzando. Los demás, ¿qué dicen? Ujú. Creo que sí, maestro. Trae las ¿Sí? manos pintadas de rojo. Trae las manos pintadas de rojo, ¿sí? ¿Y qué creen que simboliza el color rojo? La Fuerza. sangre, la energía. Ujú, la sangre, la energía, ¿sí? ¿Qué más? Fuerza, fuerza de voluntad. Trae también una pulsera colgando, como algo colgando, maestro. Ujú, ¿sí? ¿Su vestimenta? Esa es la noche, el manto de la noche. Pues es la de la noche, pero también la energía interna. Acuérdense que la energía interna, nuestra conciencia, nuestro Tezcatlipoca es color Y negro. en la cabeza trae como un tipo penacho, un copili, como una Ujú, trenza. sí, ataviado, ¿verdad? Con una trenza Como en su está, cuello. Trae está como, amarilla, sí, sí, adelante, maestro. como está amarilla, su carita, es su energía interior espiritual y está lanzando con fuerza algún canto hacia la noche por su vestimenta, que introspección con ella misma, por sus Exacto, manitas está lanzando con fuerza sí, en esos hermanito. cantos. Y, Ah, y lo rojo que trae en sus manitas podrían ser como la ofrenda de que está entregando. Ujú, sí, ¿qué más? ¿Qué más? No trae cacles, ¿verdad? O sea, no trae sus guarachitos. no. Entonces Un también pincel de vamos, lana. sí, simboliza, pues es la humildad, ¿no? La humildad en el que presenta su ofrendita, pero también nos dice que nosotros, para conectarnos precisamente con la energía de la tierra, en el cual danzamos, porque danzar no es un espectáculo, hermanitos. Desde la visión de los pueblos, de nuestros ancestros, danzar es una ceremonia, es conectarte con las energías, es vibrar, ¿sí? Que en el mundo occidental es un espectáculo, entre más te muevas bien, coordinen los pasos, ese es lo máximo, pero dejan de lado la parte espiritual de conectarte, porque yo creo que pues, lo saben mejor los hermanitos que danzan, ¿no? En algún grupo de danza. Al momento de danzar, tú te conectas con la tierra, con el aire, con el agua, con todas las energías. Llevan su poposhkomel con su fueguito. Eso en ese momento. Pero ahora, aquí nos habla de la danza de la vida. Este personaje, como bien lo dicen ustedes, está haciendo una introspección, pero a través de la danza, a través de que dice, vamos a avanzar.
El color rojo, la fuerza de voluntad. ¿Por qué representa el color rojo la fuerza de voluntad? Porque es el líquido vital que hay aquí en la sangre. Les decía yo, deja de trabajar el corazón, deja de circular esta sangre todo el tiempo. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a morir. Entonces también el color rojo representa la fuerza de voluntad que le impregnamos nosotros a lo que hacemos, a que lo disfrutemos, que trae con su sonajita y, ¿no? Pero también este círculo nos habla de la ciclicidad, por eso lo adornan como con estas, con estos pequeños como cascabeles que suenan, que nos dice fluye con ciclicidad, o sea que cierres los ciclos, no pasa nada, tú disfrútalo esta danza, tú avanzas siempre. ¿Qué quiere decir ciclicidad? Es el avanzar en espiral. Porque das un ciclo, no debes de llegar al mismo lugar, sino que debes de ir avanzando en espiral, en ciclicidad, como dice la canción, en espiral, siempre en espiral. Y quiere decir que no, así es, cierro un ciclo, ¿no es cierto? Tú regresas a este ciclo, pero ya no eres el mismo, ¿no? Y vamos envejeciendo también, pero también vamos acumulando conocimiento. Por lo tanto, es lo que nos dice este personaje. En su, tiene un Ishkuamecal. Recuerden que el Ishkuamecal también representa el proteger nuestro tercer ojo, pero también nos representa el Ishkuamecal de color rojo, precisamente. Es el amor con el que tenemos para aprender, como este solecito rojito que vemos, por eso les pedía yo que disfrutemos el sol cuando nace. Está una bolita rojita que lo puedes ver bien bonito, ¿no? Ese es el Pilsintecu, el señor niño. También es el colibrí. También estamos mostrando nosotros que somos ese colibrí con la fuerza de voluntad, pero nos vamos a alimentar de lo más, del néctar de la vida. Y es también es lo que nos dice este personaje. Además que está sonriendo, ¿no? Somos evolutivos, sí, así es, ¿Y hermanita. tiene collar de Hades? Tiene un collar de jade, ¿verdad? Aquí. Y acuérdense que el jade también representa Chalchihuitl. Y nos dice entonces, al tenerlo acá en el cuello, nos habla de que nuestra palabra fluya, que nosotros cuando hablemos fluyamos, no nos detengamos, hagamos que también que los demás fluyan, que se armonicen. Y en sus manitas también tiene aquí, por aquí tiene Su el collar. hermanita tiene el círculo como ese círculo sagrado donde se integra el todo, el círculo que tiene como de ofrenda. Y pues sí, ¿qué más, Jenny? Hablar acerca de la danza es todo un ritual, porque desde que se empieza uno está pidiendo el permiso y los pasos son de adelante hacia atrás, empezando empezamos con los pasos hacia adelante y luego nos regresamos, es el símbolo del agua. Y luego también hacemos pasos zigzagueantes y también es símbolo de agua. Y luego cuando brincamos, como que nos estamos quemando, es símbolo de fuego. Y cuando damos las vueltas, es símbolo del aire. Y cuando ya sonamos la sonaja y pisamos la tierra, es el símbolo de la tierra. Y tenemos el aire, Ejecas. Y los cuatro, los cuatro elementos están integrados casi en todos los pasos de la danza Temasiani. Yo miro también que como que ella está también ofrendándole algo a la luna y como él es Tochtli, también pienso que en la noche está haciendo su ofrenda a Tochtli. Gracias, Kamati Temasiani, aquí ando. Hermanita, muchísimas gracias por su compartir. Realmente, bueno, está bien, como dice la hermanita, pero ahora también aquí nos habla de cómo danzar en la vida. Si nosotros sabemos danzar en la vida, sabremos conectarnos con el fuego, con la tierra, con el viento, con todo lo que tenemos para poder fluir como el agua. Y eso vamos a alimentar nuestra energía femenina. ¿Sí? ¿Qué es nuestra energía femenina?
Aunque decimos algunos, no, es que yo soy hombre, no, tienes tu energía femenina, estás en modo dual. Entonces, si tú naciste en este tonali, una de tus cualidades es fluir, conectarte con todas las energías, ser conscientes, además de hacerlo todo con esa empatía, con esa entrega, así como lo está haciendo ella. Está sonriendo, o sea, sí está danzando y lo está disfrutando. Les decía yo, es lo que nos informan, es lo que nos pintan, lo que nos dan los abuelos. Ajá. Son algunas conchitas que tienen el atuendo, ¿sí? Todo esto cuenta, son las conchitas, ¿se acuerdan? Que también estas conchitas vienen en el solteo, ¿verdad? En la energía de Tosi, de la gran abuela. Al ser Tosi, al ser la gran abuela, nos habla de sabiduría. Nos dice, en resumen, podríamos decirlo, y es todo, toda una clase que podemos ver con esto. Primero la describimos físicamente, después lo describimos, es qué nos enseña espiritualmente, qué nos enseña emocionalmente, qué nos enseña intuitivamente, qué nos enseña para nuestro sendero y nuestro camino. Todo es muy importante, ¿no? Por eso es que es leer este amor todos los días. Este día el personaje, la persona que nació con Nawitoshi, tiene esa cualidad de danzar, de vivir, de disfrutar la vida, de aprender el día a día, el de fluir, el de entregar su ofrendita de la vida. ¿Y cuál es mi ofrendita de la vida? Pues ser feliz, ¿no? Tenemos dos opciones: amargarnos la vida por ciertas personas que no nos quieren ver felices. Y a veces les hacemos caso, ¿no? Y si nosotros decimos, no, lo importante es que yo esté bien, y pues lo siento, si no te agrada de que yo esté feliz, ¿no? Y eso es lo que nos enseña en esta vida, con esta imagen también, ¿no? Ahora chequemos aquí tenemos otro personaje. Igual es energía femenina, pero chequen desde su vestimenta, ¿no? Está entregando aquí fácil podemos ver, ¿no? Está entregando una ofrenda, está entregando el sustento. Además tienen un caucho aquí precisamente de esa medicinita, es de una medicina. Entonces este personaje que tenemos aquí en la parte inferior, chequen, no está señalando hacia arriba, sino está señalando hacia adelante, ¿no? Y está señalando también esta ofrendita, acuérdense. Dice que en nuestro caminar, si tú das ese sustento se te triplica, se te multiplica, decimos nosotros, ¿no? A veces tendemos a acumular, solo quiero para mí, para mí, para mí. Ajá, ¿y no quieres compartirlo? ¿Cómo qué sustento? El sustento intelectual, hermanito. Hay muchos académicos, hay muchos intelectuales, y algunos son intelectualoides, y algunos conocen mucho, son sabios, pero ¿saben qué les hace falta? Lo que él nos enseña esta imagen. No lo queremos ofrendar ese conocimiento. ¿Quieres el conocimiento? Pues que te cueste, cómprate libros, cómprate esto. ¿Qué te cuesta explicarle lo que humildemente sabes? No te cuesta nada. Al contrario, tú estás abriendo ese portal para que te llegue más sabiduría. Es como esa olla que yo les decía que tenemos aquí, ya lo llené, pues ya no entra más sabiduría. ¿Cómo va a llenar? Pues si ya lo tengo repleto de tanto conocimiento y si lo empiezo a compartir, lo empiezo a vaciar, ¿no? Entonces todo eso nos habla, es una energía femenina, tiene el molcajit, el molcajetito aquí de sustento, ¿sí? Sí, su vestimenta es más formal, tiene el fueguito, la lengüetita de fuego. ¿Ah? Bueno, yo les decía que la ceremonia con el fueguito siempre es lo primero. En los señores de la noche, ¿quién está el primer señor de la noche? El fuego, el azul celeste es el que encabeza. Y siempre tenemos que poner ese fueguito en nuestro sustento. Y el sustento, les decía, en todos los ámbitos, hermanito. En el ámbito espiritual, en el ámbito, bueno,
de todo, ¿no? De todo vamos a encontrar ese sustento. Y aquí en la parte de su cabeza, precisamente, este es uno de los atuendos que encontramos nosotros de nuestra madrecita Tlazolteotl, este atuendito. Pero también habla de esa disciplina, es como una lesna de hueso también que está aquí en su cabecita, que nos dice, te va a costar, sí, te va a costar dar el sustento, te va a costar aprender más, te va a costar compartir. Sí, cuesta, ¿verdad? Trae pulseras de jade, que lo que des que fluya. El jade representa el agua y el agua fluye. Y eso es lo que nos va representando, ¿no? Y al igual, de igual manera, aquí miren, en su orejera trae una cuentita de color blanco. Recuerden que el color blanco representa que el de transmutar, pero también representa el chipahualisli, que lo que tú escuches sea lo mejor que tú tengas, ¿no? Además de que aquí en su collarcito tiene un collar también con cuentitas blancas, tiene un copil y tiene un lesna, aquí miren un lesna de maguey, la cual nos habla precisamente de aprender, de ofrendar tu tiempo, tu espacio, para poder conectarte con las plantitas, ¿no? De igual manera, el color rojo representa toda esa fuerza de voluntad. Si se dan cuenta, la mayoría de su vestimenta está de color rojo. Toda esa fuerza de voluntad. Pero también tiene el color blanco en su quechquemil. Dice, lo que tú des con toda la fuerza de voluntad, que sea algo puro, que sea limpio. No des basura porque vas a recibir basura. Y te va a doler más que te regresen esa basura que tú das, ¿no? Entonces, nos enseña muchísimas cosas estas imágenes. Ese es el rumbo cósmico. Y podemos seguir describiendo. Ese es para eso nos va a servir estas imágenes. Y les decía yo, ahorita lo que vimos es a grandes rasgos, también tiene su Ixcuamecas, pero si se dan cuenta, en el lado izquierdo es donde están estas cosas, ¿no? Donde están metidos en la cabecita, aquí en el tocadito. ¿Y por qué no este atuendo no le ponen en sus pies, en su cintura o en sus manos? No, porque habla del trabajo también acá, de la cabeza, del cerebro, de nuestro hipotálamo, de nuestro tálamo, de toda la conexión. Recuerden que también este es un motor que controla nuestro cuerpo, ¿no? Al igual que el corazón, claro que todos nuestros órganos, pero también nos habla esa parte de la intuición, de la percepción. El lado izquierdo de nuestro cerebro, de nuestro ser, representa la parte espiritual también. Entonces también eso nos conlleva a que nosotros le expliquemos a la persona. A ti no vamos a decirle. Bueno, vemos la imagen. Va a depender mucho también, hermanitos. Perdón que sea muy repetitivo. Va a depender mucho de quién le estamos leyendo su tonal. A lo mejor es un hermanito que ya tiene contacto con el tonalamas, ya ha leído sobre tonalamas, ya se ha capacitado sobre tonalamas. Vamos a explicarle de diferente manera. A una persona que apenas dice, oye, te escuché hablar del tonal, del nahual, me gustaría que tú me hicieras mi tonal. Entonces, ahí podemos utilizar un lenguaje mucho más coloquial, nuestra intención de que esta persona comprenda, ¿verdad? ¿Qué es su tonal, qué es su nahual, qué son todos estos, qué regentes, qué veintenas, qué trecenas, qué novenas, qué hora, cuarto de hora? Que todas esas son cualidades que la empoderan como persona, son herramientas que va a utilizarlo en su vida cotidiana, pero también en sus planes de vida, de aquí 1 año, de aquí 2 años, de aquí toda la vida. Es una introducción hacia esta espiritualidad, ¿no? Es lo que habían iniciado los alemanes que decían, bueno, es que vamos a formar super seres humanos, ¿no? Que tengan sus cualidades, al igual manera de esto nos va a ayudar
a que la persona se conozca primero a sí mismo, porque a veces no sé si le está sucediendo. ¿Tú cómo te llamas? Ah, pues me llamo Juan, me llamo Prajedis, me llamo Pedro, me llamo María, ¿no? ¿Pero qué quiere decir tu nombre? No sé, así me lo puso mi papá. No, pero ¿en qué te ayuda ese nombre? ¿En qué te empodera? No lo sé. En cambio, si dice, no, yo soy cuatro conejos. El conejo es muy fértil aquí en la mente. Tiene muchas ideas. Tengo mucha, tengo la parte cíclica. El conejo cada 28 días, que se relaciona con el conejo también, tiene su ciclicidad. Entonces, mi nahualito, ¿quién es mi nahualito? Es mi nahualito, como ahorita el hermanito que acabamos de buscar, que es la sorteos. Mi nahualito es la mariposa. Yo soy una mariposa. Y una mariposa vuela por donde él quiere, donde ella quiere. Yo tengo una cualidad más. Me conecto con mi clampa, con los que ya fallecieron. Les puedo traer información. ¿Y qué cualidad más me da? Bueno, cuando yo haga mi ensueño, me conectaré más fácil en mi sueño, porque soy Itzpapalo, soy él o la mensajera de la noche también. Soy Itzpapalo, soy la mariposa de obsidiana. Todos queremos tener una mariposa de obsidiana ya con ese ego bien armonizado. Entonces, pues sí, eso es lo que yo soy, ¿no? Entonces, esto es lo que nos puede ayudar para esto, hermanitos. El Tonalamas nos sirve para trabajar en armonía, ¿sí? Y bueno, ahorita lo que vimos, pues solamente es esta parte de cómo trabajarlo. Ahora, en qué nos podemos ayudar? ¿En qué nos podemos orientar? Permíteme compartirles algunos materiales. Y ya los tendrán almos en el archivo, ya los hemos pasado. Ajá, permíteme, a ver, vamos a compartir esto. Aquí tenemos uno. Estos pequeños documentos ustedes los pueden utilizar para leerlos, ¿verdad? Porque, vamos a la pregunta, ¿por qué soy así? ¿No? Son algunas de las cosas que pueden encontrar, la descripción de los tonales, ¿no? Si no los imprimen, tenganlo mínimo en PDF, que darle lectura, los números, ¿por qué número 4? Tiene todo el concepto. Cómo vivir en armonía es lo principal que buscamos con el Tonalpoal y vivir en la armonía, como esos niños. Un poco del náhuatl, cómo está, chicuase. Y aquí viene lo que es de Zipacli. Ajá, el Zipacli, aquí tenemos el cocodrilo, que representa el inicio, el origen, el principio. Y podemos leer este documento, ¿no? Donde ustedes pueden ir buscando. Tenemos otro documento que nos sirve de mucho como guía y poco a poquito nos vamos, ¿verdad? Familiarizándonos con todo lo que representa. Por ejemplo, ¿dónde están los símbolos del calendario? No sé dónde. Manaque, formato. Aquí está. Este otro pequeño documento también a ustedes les puede servir mucho. Eso ya lo describíamos en una clase, solamente un recordatorio, hermanitos. Los símbolos del calendario, al igual manera, ¿no? Nos viene hablando de los tonalti, ¿no? De qué rumbo es Zipacli, qué representa, cuáles son las cualidades y no tan cualidades de los que nacen en el signo Zipacli, Yeyecat, Cali, pues Pali, ¿no? Y el rumbo. El igual como lo perciben los hermanitos mayas, ¿no? Y pues les hace una descripción para que tengamos idea de cómo es un tonal y todo eso, ¿no? Asimismo nos va describiendo, yo ya les decía, las tres cenas. ¿En qué consiste cada una de las tres cenas? Miren, las 23 cenas, al igual manera, donde van a leer ustedes las deidades regentes o las energías que nos rigen,
la imagen y el atuendo. Esto nos sirve mucho, por ejemplo, el de centeos. Siempre vamos a encontrar con una mazorquita o dos mazorquitas. Así es centeos, ¿no? ¿Y qué representa el centeo? Asimismo, vamos a ir encontrando, hermanito, los volátiles. Por aquí está, ¿no? Las aves volátiles. Vamos a encontrar los numerales de los aves volátiles. Los señores de la noche que yo les decía, ¿no? Cada uno de los señores de la noche con sus regentes. Y bueno, es un poco lo que podemos leer. Los pediría que lo lean, que lo revisemos, para que cuando hagamos un tonalito, se nos facilite explicar, decirle, tú con este tonal, tu cualidad es esta. Por ejemplo, Itzcuintli, se me viene a la mente, pues, ¿cómo es un Itzcuintli? Tiene la cualidad de la fidelidad, la lealtad, la de proteger, porque un Itzcuintli sí protege, la de guiar, porque a veces ellos nos guían al Mictlán, ¿qué más? Pero a lo mejor la otra parte es de que un perrito es muy sensible, muy perceptivo, es bueno con el olfato, pero un perrito perdona con facilidad. Aquí lo pateas el perrito, les decía yo, al ratito ya le hablas bonito y ya viene contento. Eso no es una cualidad, ¿no? Porque si te conocen, tu punto débil, van a empezar a trabajar con eso. Y para eso tienes que armonizarte, ¿no? Poner tus límites también. ¿Sí, hermanitos? Entonces, por favor, les encargo eso, que leamos, que revisemos, que ejercitemos. Ahorita ya nos dieron algunas fechas, hermanitos. Hay que hacer los ejercicios. De igual manera, quizás no encontramos muchos Nemontemi, pero hay que agarrar una fecha que sea en Nemontemi y ejercitarlo, porque es eso, la práctica hacia el maestro, hermano. Mañana vamos a trabajar con Yesyeca, los del tercer círculo. Entonces, yo en la mañanita les voy a enviar un ejercicio. Voy a buscar la manera de encontrar un lugar donde podamos trabajar con nuestra sombra, ¿no? Algunos hermanitos, los que nos reunimos cuando festejamos el Yanquic en el Año Nuevo, el día 11 de marzo, ya les enseñé parte de ese ejercicio, de conectarte contigo mismo. Yo voy a tratar de grabar este video más la clase que les voy a dar para que ustedes ya lo practiquen, ¿sí? Mañana vamos a hablar de filosofía, pero del tercer círculo y donde vamos a estar trabajando nosotros con Yesyecal. Recuerden que un sábado para filosofía, un sábado para Tzatzili, para los pedidores de Yu. Sí, hermanito Omar. Adelante. Nomás también para avisarles a los Niwan y a usted que el formato ya fue realizado para incluir los 9 señores de la noche. Te agradecemos de todo corazón su apoyo. Y bueno, ahora sí, hermanitos, hay que imprimirlo, hay que tener los formatos para que cuando nos toque, como ahorita, hicimos el ejercicio, bueno, pues tengamos los formatitos, vayamos haciéndolo. Entre más lo practiquemos, más vamos a aprender, hermanitos, ¿no? Todo depende de ustedes. Y les vuelvo a repetir, Ehuatzin Titeotzi, usted es una energía sagrada. Y al ser energía sagrada, tenemos la responsabilidad de aprender, de reaprender, de desaprender. ¿Para qué? Pues para que seamos un poquitito más útiles para los demás, pero primero para nosotros, para entender nuestro tonal. ¿Sí, hermanitos? Bueno, no sé si hubiera algo que compartirnos y si no, de mi parte, sería todo, ¿no? Los buenos pensamientos, ¿sí? Sí, todo eso, todas las cualidades que podamos darnos a nosotros y compartirle a los demás, ¿no? Y recordarles, bueno, nada más, una pequeña invitación, un recordatorio, la hermanita, a ver, déjenme.